si todos nos juntamos en torno a temas como fue el de la defensa de Isagen, podremos lograr muchas cosas. Yo creo que de esta experiencia hay que recoger muchos aprendizajes. Aquí no fueron ni los políticos, ni un grupo en especial, no, fue la unión de muchas organizaciones, de muchas personas que creyeron en que lo podíamos lograr, y yo creo que esa es la mayor experiencia. No era fácil, el gobierno, el ministro Mauricio Cárdenas estaba decidido a vender. Yo creo que el trabajo que hicimos, sobre todo en el tema de las redes sociales, y todas aquellas personas que nos apoyaron y aportaron, mandando los mensajes de texto, el Twitter, todo eso sumó. Yo creo que ahí todos tenemos que sentirnos, importantes en el sentido de que logramos oponernos a una de las privatizaciones más grandes que iba a realizar el país y que era inconveniente. Entonces, en ese sentido, yo quiero agradecerle a los compañeros de la Red de Justicia Tributaria, que hicimos un trabajo muy en llave, muy interesante la experiencia. El tema de Isagen pues fue la coyuntura, pueden haber otros temas importantes, porque la política de este gobierno, y lo ha manifestado el ministro, es no solamente vender Isagen, ya se está hablando de Ecopetrol, de ISA y de todo lo que sea público. Entonces, parte de nosotros, si nos vamos a dejar que nos quiten lo poco que queda, o vamos a dar una pelea en defensa, y hay que luchar por recuperar lo que ya se ha entregado. Yo creo que si hacemos un movimiento grande, que se puede hacer desde reuniones como estas que se están haciendo y reproduciendo en los espacios que cada uno participe, yo creo que podamos lograr muchas cosas. Yo creo que de aquí es que debemos de aprender. Para nosotros como organización sindical, que llevamos 15 años defendiendo la emplea, porque hace 15 años también la intentaron vender, ha sido digamos, una experiencia muy grata, y que para uno defender la emplea no tiene que ir a pagarle al tiempo, ni al espectador, ni al colombiano, nada. Las redes sociales a mí me demostraron que sirven para mover muchas cosas. Entonces, en ese sentido, les agradezco mucho a todas aquellas personas que nos apoyaron, que nos siguen apoyando, porque la venta está suspendida. Puede que el ministro en unos días, dicen que hasta un año, le dé por decir, vendemos esto. Pero yo creo que si estamos unidos y firmes, yo creo que podemos dar la pelea. Muchas gracias a todos. Gracias a Enrique, a Mario y a Óscar por permitirme compartir con ustedes la experiencia tan exitosa que fue haber frenado, o por lo menos dilatado, la venta de Isagen. Como lo titulé en mi artículo del Espectador el sábado anterior, en Isagen sí fue gol de Yepes. En esa logramos un gran éxito sin necesidad, como lo dice Óscar, de la beligerancia de los medios, que realmente cerraban nuestros puntos de vista y sí le daban eco a la del señor ministro de Hacienda. Voy a tocar dos tópicos importantes, que son el eje jurídico y el eje económico, en 15-20 minutos, espero no agotarlos. El primer eje, el jurídico. En reuniones que tuvimos de antesala para todo este trabajo, fueron varias las propuestas que se tuvieron sobre la mesa, hasta que se nos iluminó el foco, retomando el artículo 334 de nuestra Constitución, y en especial el acto legislativo número 3 del 2011, que introdujo en nuestra Carta Magna la regla fiscal. En un principio, el debate que se dio en el grupo de trabajo es, hombre, ¿cómo vamos a defender la regla fiscal si probablemente la usen para limitar la financiación y prestación de servicios que suplan los derechos fundamentales de los colombianos? Realmente pareciera que era el primer propósito del ministro Juan Carlos Echeverri, aquel que estuvo en la Junta Directiva de Interbolsa, con esta norma. Pero lo simpático de la ley es que se puede usar con doble filo, y en este caso la regla fiscal nos sirvió para decirle al gobierno que privatizar Isagen iba en contra de la regla fiscal. Esta regla fiscal se reglamentó en parte por la ley 1473, que dice que se materializa dicha regla fiscal en el plan fiscal de mediano plazo. Esto puede ser un poco denso el tema jurídico, pero es
apasionante, inquietante, a mí me apasiona, y en esta ley, al decir que se materializa en el plan fiscal de mediano plazo, pues obliga a que el gobierno en ese plan fiscal de mediano plazo sea concreto, explícito, en cuanto a las fuentes de recursos con las que va a financiar el gasto. Pues bien, ese fue el eje de la demanda que firmó Enrique Daza. Lo habíamos intentado con otro participante del tema, y cuando llegó al Consejo de Estado le habían pedido unos CDs, bueno, y con Herbert y un amigo también, Luis Alberto Arango, muy godo, hijo de Gilberto Arango Londoño, quien dice la historia salvó a Laureano Gómez el 9 de abril. Entonces fíjense cómo uno se mueve por diferentes frentes, porque ahí sí hay que combinar las relaciones sociales más que las formas de lucha. Lo cierto es que a Enrique se le aceptaron con todas las formas, gracias al trabajo también de Andrés Pachón, y fue esa demanda la que originó las medidas cautelares del Consejo de Estado en febrero. No fue gol de Uribe, fue gol de Yepes, fue gol de la Red de Justicia Tributaria, y desafortunadamente levantaron esas medidas cautelares con posterioridad. Razones políticas, porque de fondo el Consejo de Estado a la fecha no se ha pronunciado. Y es un tema abierto de si está de por medio la regla fiscal en el tema de ISAGEN. Y es un tema de mucho fondo, porque si se logra poner sobre la mesa con argumentos como lo estamos haciendo, de que sí se viola la regla fiscal vendiendo ISAGEN, sin haberse hecho explícito en el plan fiscal de mediano plazo, pues yo creo que puede ser otra talanquera para que no vendan un porcentaje adicional de Ecopetrol, ni tampoco tomen en venta ISA y otra cantidad de empresas que están en espera. Entonces, esta herramienta jurídica que está en nuestra Carta Magna, yo creo que debemos interiorizarla, profundizarla, desarrollarla doctrinalmente. Ojalá el Consejo de Estado también lo haga jurisprudencialmente. Me cuentan mis fuentes que cuando llegó al Consejo de Estado el tema de regla fiscal, todos se miraban y decían, ¿y esa vaina qué es? ¿Cómo se come? ¿Dónde está escrito? ¿Quién ha hablado del tema? Y estaban perdidos. Y creo que hoy todavía están perdidos, porque los recursos que interpuso el Ministerio de Hacienda de súplica, de reposición, bueno, 3 recursos que interpuso para tratar de tumbar nuestra demanda, realmente iban por otro lado. Y el ministro se sorprendió con el tema de regla fiscal, lo que me lleva al segundo plan de debate, que es el económico. El ministro llegó a decir en una emisora, en la W, reportaje al que le hicimos eco en la web de Justicia Tributaria, que los 150.000 millones de ISAGEN, eso no era de importancia, eso era el 0,2% del presupuesto, que eso no era violar la regla fiscal. Pues, perdón, pero 150.000 millones de pesos es plata. Y lo mismo 50.000 millones, y lo mismo 1.000 millones, y lo mismo 1 peso, porque la norma pública es la que debe orientar a los funcionarios públicos como ellos. Él prácticamente tuvo que retractarse posteriormente de esas ligeras afirmaciones que trataban peyorativamente a la regla fiscal, porque se daba cuenta que por ahí el tema económico se les iba a embolatar. El argumento principal, o los 3 argumentos económicos principales del ministro son 2. Uno, que se cambia un activo por otro y que es conveniente para la nación. Segundo, que hay una obligación de bajar el déficit estructural por regla fiscal hasta el 2020. Y 3, que no hay riesgo de detrimento patrimonial con la venta de ISAGEN. Vamos a mostrar cómo esos 3 argumentos se caen de su peso. El primero, conveniencia de la venta. Él ha dicho que es cambiar un activo poco productivo, según sus palabras, con otro activo más productivo como son las vías 4G. Vamos a la primera falacia de ese argumento. En finanzas, uno no compra activos, uno compra flujos de caja. Como se lo he dicho a mi hija, que ya empieza a ser víctima de los novios. De hecho, mire, yo necesito ver la declaración de renta de su novio y de la familia de su novio. Y no me interesa el rubro que dice patrimonio, ese no me interesa es el de ingresos, ¿sí? Me interesa es la caja que genera el novio, no la cantidad de lotes o fincas o edificios que tenga, ¿no? Porque eso solo genera a veces costos de mantenimiento. Entonces, niñas, cuando estén en esa difícil situación, hay que mirar, es preguntarle, ¿estudias o trabajas? Y lo otro, no preguntar el patrimonio, sino cuál es la caja que genera, ¿sí? Hay una frase en finanzas fundamental
es que usted no se quiebra por falta de patrimonio, usted se quiebra es por falta de caja, ¿no? La mayoría de empresas se queda ahogada por la falta de caja. Yo que saco con mi casa valiendo 1.000 millones, que además nadie los paga, si me toca pagar la luz, teléfono, administración, y no tengo caja para mantenerlo. Nomás pensemos que hoy día vegetar como seres humanos nos cuesta más de 1 millón de pesos. Échenle números y verá que eso es lo que hace quieto en su casa haciendo zapping en televisión, ya usted entra negativo. Entonces el tema de caja es fundamental. Así que la primera falacia del ministro es decir que cambiar un activo por otro. No, señor ministro, es que lo de los activos no me tiene sin cuidado. Pasemos el eje del discurso a la caja a la que está renunciando la nación. Y la caja a la que está renunciando la nación con Isagen a la fecha son no solo en impuestos, que recibe más o menos unos 120.000 millones de impuestos, sino 150.000 en utilidades de dividendos. Una sumatoria de casi 300.000 millones, sin entrar hidrosogamoso en funcionamiento. Hoy no tenemos esa caja, y es una caja que los chinos, los franceses, todos los que van a comprar saben que entra en el 2015, y creciente, ¿no? Entonces, ese flujo de caja, lo simpático es que va a desaparecer en el momento en que vendan Isagen, porque la platica o el cheque lo depositan en un patrimonio autónomo administrado por la Financiera de Desarrollo Nacional, que es, digamos, un banco de desarrollo que inauguró el gobierno hace 2 años, era la antigua FEN. Este banco ha prometido, por palabras de su propio presidente, Clemente del Valle, también involucrado como superintendente de valores en el tema Interbolsa, dijo, mire, esa plata la vamos a canalizar a los concesionarios privados de 4G, es decir, a los señores Huertas, ni tan platica, pobrecitos, o a los señores Luis Carlos Sarmiento, en créditos a plazos a 20 años y con 8 años de gracia. ¿Qué significa eso? Es que no va a haber caja, o sea, nos vemos, le doy la plata y en 8 años hablamos y no vemos ni un solo peso. Entonces, sea sincero, señor ministro, y ponga en la mesa que lo que se cambia es un flujo de caja de 300.000 millones actuales por 0 pesos de flujo de caja por los próximos 8 años, con el riesgo de que en un país tan desmemoriado como el nuestro, en 8 años de pronto se les olvide cobrarle al señor Huertas o a los demás la platica, ¿no? Entonces, ese cambio de un flujo de caja de 300.000 millones a 0 es escandaloso, es inaceptable, financiera, matemática y numéricamente inentendible, y es un elemento objetivo que yo creo que le derrumbó muchísimo la justificación que tenía el gobierno para la venta de Isagen. El argumento también, otra falacia que él menciona, es que Isagen se va a quedar en Colombia, es que no se pueden llevar la hidroeléctrica ni el hueco para otro país. Pues miren, el Partenón griego está ahí en Grecia, ese no se lo pueden llevar tampoco para ningún lado, y Grecia está quebrada. Entonces, el tema aquí es flujo de caja. Y algo que discutíamos también en la red, que pues, también será un debate de profundidad que desarrollaremos en otros escenarios, es que cuando las empresas quedan en manos de multinacionales, estadísticamente en un 80% dejan de dar utilidad. 0 utilidad, o sea, ellos hacen patria, ¿no? Y uno dice, pero ¿cómo así? Elevan costos, entonces el CEO chino tendrá su cheque gigantesco y resulta que también toca pagar el know-how y una cantidad de precios de transferencia que hace que el excedente quede en su matriz internacional, y aquí el PIG da 0 y solo pagará de impuestos una renta presuntiva bastante exigua. Entonces, la preocupación es, repito, el flujo de caja y no que el activo se vaya o que realmente se esté cambiando un activo por otro. Más aún, cuando la rentabilidad de las 4G nadie la asegura. O sea, eso es simplemente un supuesto que cuadra en una hoja de Excel. Yo en banca de inversión llevo trabajando muchos años y el Excel aguanta todo. ¿Ah? Y solo muevo ahí unos numeritos y subo la TIR o bajo la TIR, y con eso entra uno a negociaciones que terminan develando sinergias o intereses que a veces no están cuantificados en ninguna tabla de Excel. Así que desde el punto de vista financiero hay falacias que ya estamos dispuestos, si el ministro retoma cínicamente la intención de venta, ponérselas claras en los medios de comunicación y en el debate del Congreso, donde ya hemos tenido afortunadamente bastante ayuda de varios senadores y representantes. El segundo argumento de él, de la obligación de bajar el déficit fiscal. Esto lo hace la regla fiscal. De aquí al 2020 el déficit fiscal estructural debe estar alineado en menos 1% del PIB. Bueno, maravilloso. Resulta que
los ingresos de ISAGEN hacen parte de los ingresos de balance del presupuesto nacional. Ellos siempre han argumentado que la plata de ISAGEN no va a entrar al presupuesto. Es una figura que además nace del Fondo Monetario Internacional, en la que en el presupuesto las ventas extraordinarias son administradas en contratos interadministrativos. Una vaina, una leguleyada, ¿sí? Porque en cualquier balance, pues el activo, una vez se liquida y se hace de plata, pues se vuelve caja que va al PIG y termina siendo disponible del dueño de la empresa. En este caso, aparentemente lo sacan del presupuesto, hacen que el presupuesto, que hoy día se alimenta con 150.000 millones y de pronto 300.000 el próximo año, pierda ese ingreso de balance y queda en manos de la Financiera de Desarrollo Nacional, que está fuera del presupuesto general de la Nación. Eso es una maniobra que en últimas termina comprometiendo el futuro de esos ingresos de balance dentro del presupuesto general de la Nación. O sea que sí irían en contra de la regla fiscal o de la obligación de un déficit del 1% de aquí al 2020. El tercer argumento dice, no hay riesgo de detrimento patrimonial. Pues resulta que sí. No tanto porque el precio de ISAGEN sea barato o caro. Digamos, en la mesa de justicia tributaria con el sindicato y los amigos contra la venta de ISAGEN, llegamos a la conclusión de que discutir sobre si el precio era el correcto o no, era perder el tiempo. De por sí que el ministro subió de 2.850 a 3.140, 170. O sea, también habían improvisado, o sea, el Excel no les funcionó, ¿no? Ahí lo acomodaron un poquito. Entonces, pero independiente del precio, que eso ahí cabe mucho debate, esa platica, al irse a la Financiera de Desarrollo Nacional, no entraba al patrimonio de la Financiera de Desarrollo Nacional, quedaba alterna como un patrimonio autónomo a partir del cual la financiera emitía unos bonos respaldados por ese patrimonio autónomo. Por 5 billones de pesos, ellos podían prestar hasta 15 billones de pesos. ¿Qué significa eso? Que pues hay un colateral de unos bonos subordinados a ese patrimonio autónomo, y que si la siniestralidad de pago de dichos créditos era del 30%, la plática de ISAGEN, chao. O sea que sí había un riesgo de detrimento patrimonial. Y cuando uno ve que los proyectos 4G están concentrados en 5 manos, ¿sí? Pongámosle, subámoslo a 10, ¿ah? Pues el riesgo de que de esos 10, 3 dejen de pagar es bastante alto. Y una vez no pagaran, pues quedábamos con otro debate, pero ya sin ISAGEN en las manos. De tal suerte que este argumento de que no había detrimento patrimonial o que se eliminaba el riesgo de detrimento patrimonial se caía a su peso, y sí nos sirvió para decirle al ministro, oiga ministro, usted hizo levantar las medidas cautelares que impuso el Consejo de Estado contra la venta, pero el levantamiento de las medidas cautelares no significa que el Consejo de Estado haya fallado de fondo sobre si se violaba o no la regla fiscal. Si usted es tan de malas que el Consejo de Estado dice, sí violaron la regla fiscal, y lo dice en el 2016, cuando ya vendía ISAGEN en manos de un chino o de un francés, pues se tendría que revertir a manos de la nación dicho activo. Y yo no creo que los chinos o los franceses o quien tenga eso en su poder vaya a decir, bueno, listo, tenga y págueme en un interés ahí pequeñito o el costo de oportunidad. No, es otra demanda. Entonces vamos a perder los 5.000 millones de ISAGEN y otros 10.000 por la demanda. Y eso lo va a responder usted, señor ministro, usted o lo que existe hoy día de juicios de responsabilidad fiscal. Él por los 35.000 millones de Dragacol, pues tal vez no se estresaba, pero ya cuando uno le habla de 5 billones de pesos, como que sus cuentas en Suiza no le dan para tanto. Y eso creo que sí lo amedrentó en algo, esperando que de pronto el fallo de fondo del Consejo de Estado sea a favor de que aquí la regla fiscal no importa. Como le decía a los colegas de justicia tributaria, haber puesto esto en manos del Consejo de Estado, ganamos con sello y ganamos con cara. Si el Consejo de Estado dice, sí, la regla fiscal es importante y se violó, gol de Yepes, o sea, ya ganamos por 3-0 y vamos a la final. Si el Consejo de Estado dice, no, aquí la regla fiscal es algo sin importancia, también ganamos, porque el día que nos quieran limitar derechos en salud o educación, pues uno puede decir, pero si ya el Consejo de Estado dijo que esa regla fiscal no sirve para nada, es un saludo a la bandera, entonces por todo lado vamos a ganar. El hecho es poner sobre la mesa esa espada de doble filo para que le saquemos el provecho siempre hacia lo público, que es lo importante. Y como no se ha tratado solo de criticar la venta, también los colegas de justicia tributaria hemos
hecho propuestas, porque no se trata de la dicotomía de estar a favor o en contra de las 4G. O sea, aquí se necesitan vías, todos lo sabemos. Ir de Bogotá a la costa es peor que hace 40 años. Recuerdo que mi mamá decía que se montaba en un tren y llegaba a Santa Marta, o a, bueno, sí, Santa Marta. Y derecho, y hágale, pues se demoraba 2 días, pero dormía, era rico, era un planzazo. Hoy día ir de Bogotá lo hice y mis hijos me odian, me dicen, papá, ¿qué hicimos? ¿Por qué? O sea, yo pasé el año, tuve buenas notas, ¿por qué nos haces esto? No, pues, amor, es que oí por ahí la famosa vías de, ¿cómo es la del Vía del Sol? Vía del Sol, pues no, para nada, es un desastre total. Entonces, sí se necesitan las 4G, es un requerimiento de infraestructura que tiene el país. Entrar a esa dicotomía es también otra falacia, es otra trampa de los que presentan las necesidades de vender Isagen. Pues no se necesita. La alternativa que tenemos sobre la mesa es concreta, ya se ha hecho, está permitida por la ley y es la siguiente. La Financiera de Desarrollo Nacional es el banco para hacer estos préstamos a los concesionarios. ¿Listo? Capitalicemos la Financiera de Desarrollo Nacional. Entonces el ministro dice, ¿y con qué plata si es que no hay? Dice, no se preocupe, usted no va a tener que meter plata, la va a poner Fogafín, que como usted lo ha recalcado, tampoco está en el presupuesto general de la Nación porque es una entidad financiera fuera del presupuesto. Entonces, ¿y Fogafín cómo? Si Fogafín no tiene plata. Pues bueno, a través de bonos Fogafín. ¿Cuáles bonos? Miren, en el 98 con el doctor de Gamboa estuvimos asesorando el salvamento de la banca colombiana. Y anecdóticamente les voy a contar cómo fue ese salvamento. El doctor de Gamboa le dijo a Teresita, la secretaria, dijo, mire, en 1 hora llegan los Pacheco, dueños de Colpatria, los Roballo, dueños del Banco Superior, el señor Fernando Londoño, el de Invercolsa, que tenía intereses en el Banco Andino, y otros señores que les prometimos que les íbamos a prestar plata. Entonces, hágame el favor, Teresita, pase la séptima, el Fogafín que hay sobre la 32, pase la séptima, busquen una papelería, 2 resmas de papel Kimberly, el más bonito que encuentres, y te espero ya en 15 minutos. Y dice, claro, doctor. Pasó, fue por 2 resmas y llegó a la oficina. Armamos un bono, le metimos el cóndor, el escudo, la bandera, arabescos y alguna palabreja en latín, bueno, algo bien elegante. Y le dijimos, imprima esa vaina color y cada bono de 5.000 millones de pesos. Perfecto. Cuando se sentaron los Roballo, los Pacheco, el señor Londoño, dijeron, bueno, Pacheco, ¿cuánto necesita usted? 350.000 millones. Entonces le dijimos a Teresita, por favor, Teresita, tráigame ahí que sumen 350.000. Y le pusimos las resmas de papel Kimberly al señor Pacheco en la mesa. ¿Qué es esto? Roballo, ¿cuánto? Y todos, a cada uno se les dio su resma de papel, lo que necesitaban. Entonces, ¿qué pasó? Pues necesitamos es plata, hombre. Y dice, tranquilo, yo ya llamo a Miguel Urrutia, presidente en ese momento del Banco de la República, y dice, doctor Urrutia, hola, doctor de Gamboa. Mire, ahorita el tesorero de Colpatria lo va a llamar para tomar en repo con recursos de emisión y garantizando con esos papeles Kimberly, esos bonos Fogafín, 350.000 millones. Entonces se los prestan. En ese momento las tasas eran al 20% del préstamo de descuento de República. Y entonces les da la plata en efectivo y listo. Entonces, ¿ya entendió, señor Pacheco? Pues, claro, entendido. Se fueron, lo que se demoraba de la 32 a la Torre Colpatria, se lo pasaron al tesorero y el tesorero llamó a la República, le dijo, tengo 350.000 bonos Fogafín, ¿cuánto me da por eso? Le doy 300.000 millones porque era un castigo. Y ya con 300.000 quedó capitalizado. Entonces Fogafín le prestó a los Pacheco, le prestó a los Roballo, le prestó a todo el mundo plata. Y miren, eran bonos hechos en papel Kimberly, el patrimonio de Fogafín era 0. ¿Sí? ¿Cuál era? Cuando se fueron los señores, digo, oiga, doctor de Gamboa, perdón, pues muy novedosa la alternativa, ¿qué tal si estos tipos se quiebran? Dice, pues José Roberto, tendremos que hacer efectivas las garantías. Ellos nos firmaron un pagaré que si no pagan, pues nos quedamos con el banco. Sí, pero doctor de Gamboa, nos vamos a quedar con una cáscara de huevo. Dice, sí, ¿ya la entendió? Perfecto. ¿No? Eso es una nacionalización en últimas en la que se socializan las pérdidas y se privatizan las utilidades, las ganancias. Pues a la vuelta de 5 años todos los bancos salieron a flote y volvieron esos papeles Kimberly a la oficina de Teresita. Eso sí, llenos de tinto, manchados, ya todos corroídos, ¿sí? Pues de tanto ires y venires. Pero lo primero que hizo Teresita es meter eso en esas máquinas que rompen papel y listo, y solucionó el problema y nunca pasó nada y salvamos la banca.
Entonces aquí la propuesta es, hagamos lo mismo, no con un banco privado o familia directa como los de los Pacheco o lo de los Roballo del Banco Superior o familias específicas, sino con un banco que es de todos nosotros, que es la Financiera de Desarrollo Nacional. Y además que no necesita capitalizar a la financiera o hacer 2 resmas de papel Kimberly, puede ser con una resma, porque la capitalización no es de 5 billones de pesos, capitalícelo con 1 billón y chuleado. La relación de patrimonio técnico a préstamos, a diferencia de lo que era con el Fondo de Patrimonio Autónomo de ISAGEN de 3-1, sería una relación de 10-1. Entonces no necesito capitalizar 5 billones, sino con 2 billones y listo. Y programado dependiendo de las necesidades de financiación de las 4G, que no son de un solo contado, sino dependiendo del avance de obra, los diferentes hitos de construcción y todo el tiempo que se lleva la maduración de estos proyectos de 4G. Así que la herramienta está. El Banco de la República no creo que tenga objeción alguna. En charla informal hace unos meses con el doctor Carlos Gustavo Cano, colega mío en el CESA, me decía, pues yo no tengo problema, o el Banco de la República no tiene problema, él es codirector del República, y me decía, pues si al año emitimos para comprar 4.500 millones de dólares, que son 9 billones de pesos, ¿por qué no vamos a emitir para prestarle a Fogafín o redescontar bonos de la Financiera de Desarrollo Nacional por 2 billones de pesos? No tenemos ningún problema, tampoco están esas cuentas o esos números en el presupuesto general de la Nación, no violarían la regla fiscal, a diferencia de alternativas como deuda nueva. La emisión de TES violaría regla fiscal, la emisión de Yankees violaría regla fiscal. En este caso no violaría regla fiscal y es un camino expedito para que la Financiera de Desarrollo se convierta en la alternativa de venta de ISAGEN. No siendo más, redondeo entonces el tema de regla fiscal como argumento jurídico, los números que dejan claro que vender ISAGEN es vender la cama y el televisor para comer. Y por último, que no se trata de una oposición cerrada, sino que también hay alternativas viables, prácticas, concretas y financieramente rescatables, como la capitalización de la financiera para apalancar las 4G mediante emisión de bonos Fogafín. No siendo más, solo remato a decir que, repito y reitero, esto no fue gol de Uribe, fue gol de Yepes. A Mario en un debate televisivo, el senador del Tetris lo tildó de uribista, evidenciando su absoluto desconocimiento, no solo de Mario, sino de lo que es el país. Y definitivamente tenemos que multiplicar este gran éxito de los ciudadanos, de nosotros, de los del común, que entendiendo la ley la podemos esgrimir en contra de lo público y de nuestros propios derechos. Bueno, nosotros llevamos un año en esa lucha, pero como lo dijo Óscar, el sindicato lleva 15 años tratando de evitar que se privatice ISAGEN. Un saludo a Alberto Penagos, que nos acompaña, que es miembro de la Red de Justicia Tributaria también, a la profesora Elena Villamizar. Y pues yo voy a contarles muy rápidamente, tratar de demorarme unos 5 minutos o 7 minutos contándoles ¿qué hicimos, digamos, en este año? Hoy justamente estamos cumpliendo un año desde que se creó el Comité por la Defensa de ISAGEN. 21 de agosto del 2013 tuvimos la primera reunión en la Universidad Uniciencia. Con Amílcar Acosta, además. Y con otras personas que continuaron firmes en la pelea, con el sindicato y la Red de Justicia Tributaria inicialmente, y después se fueron sumando otras organizaciones. Y quiero contarles pues que cada vez que uno se mete, y aquí todos tenemos experiencia en eso, cada vez que uno se mete en estas luchas, pues uno realmente no piensa que puede ganar estas peleas. Es tan difícil pelear contra el semejante poder del Estado, y uno pues piensa que tiene que dar la pelea, y eso es un compromiso ciudadano de dar estas luchas con todo el entusiasmo posible y toda la energía que uno pueda dedicarle a esto, pero finalmente uno nunca piensa el día en que sale el ministro en la prensa y dice no voy a vender ISAGEN por lo menos hasta dentro de un año. ¿Sí? Entonces, bueno, la victoria pues no es
completa, porque entonces uno dice, no voy a vender Isagen, entonces uno sale y celebra y dice, hasta dentro de un año, y dice, nos puso un año más a luchar, y de entrada, pues digamos, nosotros ya estamos, justamente ya hemos hablado con el sindicato y con todas las personas que han hecho parte de esta lucha, en decir que pues, no podemos desactivar el comité por la defensa de Isagen, tenemos que seguir trabajando, pero además sumarle otras cosas, porque ya el vicepresidente dijo que entonces, como no se puede vender Isagen, entonces que vendamos Ecopetrol. Y bueno, y se vienen pues otras cosas en materia tributaria que nosotros desde la red, por supuesto que vamos a atender. Yo diría una cosa, es que nos metemos en esta pelea también porque Isagen no es cualquier empresa, sino nosotros hemos tenido este debate sobre nos metimos pensando en la inconveniencia de la venta de la empresa. Nosotros creemos que vender Isagen no es estratégico para el futuro del país en términos de sus posibilidades de desarrollo, y eso era lo que teníamos en mente, es decir, como un país que está, digamos, buscando la internalización de su economía y hablando de competitividad, y sí, entonces que vamos a competir con Corea, entonces, ¿cómo es que piensa entregar uno de los factores que son fundamentales para la competitividad de todos los países, que es la energía? ¿Sí? El 10% de los costos de todas las empresas industriales son energía. Y el Estado, como lo dice José Roberto, pues el Estado lo que estaba pensando era decir que no, voy a cambiar un activo por otro. Entonces nosotros acuñamos ahí varias frases sobre eso. Entonces, vender el televisor para comprar el DVD, vender el televisor para pagar la energía, o sea, cosas que uno dice, eso no tiene sentido. O sea, realmente, listo, necesitamos las carreteras, pero también necesitamos la energía. Isagen, entre otras cosas, no es una mala empresa, todo lo contrario. O sea, Isagen es una empresa que es ejemplo en el manejo administrativo, en el manejo financiero, en el manejo técnico, es un ejemplo. Entonces, las otras empresas, Telecom y todas las hidroeléctricas de este país las vendieron que por malas, que no lo eran, por supuesto, pero entonces el gobierno decía, no, es que esas empresas son malísimas. Y a Isagen la iban a vender por buena. Entonces las venden porque sí, las venden porque no, por cualquier razón. El propósito era vender las empresas. Aquí no importan los argumentos. Y en la búsqueda, digamos, de los argumentos, pues encontramos que primero el gobierno no tenía ningún argumento técnico para vender la empresa. Yo quiero destacar aquí una cosa, y es que nosotros, pues voy a explicar rápidamente cuáles fueron todas las acciones que hicimos, pero quiero, pues, digamos que este era el espacio también para hacer un reconocimiento, y es que sin los conocimientos y las ideas de José Roberto no hubiera sido posible esto, porque nosotros, todas estas ideas de lo de la regla fiscal, de para dónde iba a ir la plata, realmente fueron ideas de José Roberto que desarrollamos pues en el comité, con el sindicato. Y del ministro, mías, no solo las de Belén. Pero si uno no está metido, digamos, en el mundo de las cosas técnicas y lo financiero, en el que José Roberto se desenvuelve, digamos, muy bien, digamos, con mucho éxito, pero uno no se da cuenta de estas cosas, porque pues aquí comenzamos varias cosas. Cuando José Roberto nos dijo lo de la regla fiscal, que lo comenta aquí, dice, no, el punto es la regla fiscal, vamos a decirles vamos a exigirles que cumplan la regla fiscal. El comité, la red de justicia tributaria, le decimos, no, pero sí, mejor dicho, ¿a quién trajimos a la red? Nosotros llevábamos desde el 2012 oponiéndonos a eso, y entonces dándole pues en que la regla fiscal es horrible. Pero finalmente José Roberto tiene razón en una cosa, y es que, claro, con todo lo horrible seguimos teniendo discusiones sobre eso, con todo lo horrible que es eso de la regla fiscal. Si hay una cosa cierta, es que el gobierno la violó. ¿Sí? El gobierno hizo una cosa horrible en el año 2012, pero que para el gobierno, digamos, tenía un sentido, y después no la cumple. ¿Sí? Y no la cumple es porque no hubo ninguna planificación para vender Isagen. Es decir, un 31 de julio del 2013 sale el ministro Cárdenas y dice, no, vender Isagen, ¿y por qué? No, pues porque sí. Pero venga, un momentico, ¿no se supone que el Estado debe planificar todas sus acciones? O sea, ¿no se supone que el Estado tiene que explicarle a los colombianos por qué va a hacer las cosas? Entonces él se lavaron las manos diciendo, no, es que nosotros en febrero le dijimos al gobierno, le presentamos un plan de enajenación al gobierno. Entonces el gobierno tiene una obligación, y es que todos los años, los primeros 60 días del año, tiene que presentarle al gobierno un plan de enajenación de sus activos. Y uno se imagina que el plan de enajenación es un suceso, hemos planificado, en el que el Estado dice, mire, yo tengo estas necesidades, resulta que existen estos activos pues realmente no son de interés, entonces yo lo voy a vender, pero resulta que eso no es lo que se presenta al gobierno, al Congreso. Lo que presenta el gobierno, el Congreso de la República, es un listado de todas sus empresas y cuánto valen.
Y ese es el plan de enajenación. Realmente es así, ¿cierto? Es un listado de todas las empresas, el nombre de la empresa y al lado cuánto vale la empresa. Y ya, y eso se lo presenta al Congreso y pues es evidente que el Congreso pues no estudia eso, no, esas cosas no se revisan, en el Congreso de la República no se exige, vamos a decir, pero venga, muéstreme en detalle qué es lo que va a hacer con la empresa. Entonces la segunda demanda que nosotros interpusimos, nosotros hemos puesto 9 acciones jurídicas de la Red de Justicia Tributaria, entonces eso o lo tumbábamos por una cosa, por una cuestión jurídica, o aburríamos a los jueces respondiéndonos acciones jurídicas que hemos interpuesto. La primera fue la primera fue el 21 de agosto, sí, justamente ese día, porque yo no sé si ustedes recuerdan, pero bueno, el gobierno anuncia el 31 de julio que va a vender la empresa y un mes después ya tenía todo listo para venderle, ya estaban los compradores y ya se iba a presentar a la bolsa de valores. Entonces esa semana del 21 de agosto se iba a presentar, se iba a hacer la primera ronda de ventas de las acciones de Isagen, que es al sector solidario. Y una de las ideas de nosotros es, bueno, vamos a la bolsa de valores. Si esto lo quieren hacer a la carrera, vamos a la bolsa de valores, pongamos una demanda ante el Consejo de Estado de nulidad del decreto que permite la venta de la empresa, y vamos a la bolsa de valores y dejamos constancia, que quede en el acta de la venta de la empresa, que quede constancia que esa empresa tiene una demanda, ¿sí? Porque todo iba a ser a la carrera. Entonces ese día creamos el comité, antes de las 4 de la tarde teníamos una demanda lista. Esa demanda era porque no existía. Nosotros teníamos un certificado, bueno, todavía lo tenemos por ahí, que sobre eso incluso no hicimos mucha bulla después sobre ese tema. Nosotros pedimos al Congreso de la República que nos certificara si el gobierno había entregado el plan de enajenación, porque nos habían dicho que no. Amílcar nos ha dicho. Amílcar nos había dicho que no se había entregado el plan de enajenación, y le pedimos al Congreso que nos lo certificara, y tenemos un certificado del presidente del Senado de la República, de Gregorio El Hack, del secretario del Senado, certificándonos que no se presentó el plan de enajenación. Nosotros con esa prueba vamos al Consejo de Estado, ponemos una demanda, pues eso, por supuesto, hecho en 2 horas. Pues eso es una demanda, esa demanda la hicimos en 2 horas, la firmó un compañero del sindicato, la junta directiva del sindicato de Isagen, y después empezamos a estudiar, pues digamos, ya con más tiempo, con más detalle, porque finalmente esa semana no se vendió la empresa. O sea que el gobierno ha venido, pues digamos, superando una serie de obstáculos hasta la semana pasada, que anuncia que no se va a vender la empresa. Y el otro era el tema, este tema de la regla fiscal, que nosotros al principio nos costaba un poco de trabajo digerir, que nosotros pudiéramos salir a decirle al gobierno que no cumplía una cosa que era horrible. Pero eso fue finalmente lo que todas las demás acciones, que se puso una acción en octubre, que fue la demanda de nulidad que se interpuso ante el Consejo de Estado en octubre. Después el Consejo de Estado no responde, entonces ponemos una tutela para que responda. A la tutela después le hacemos una acción de medidas cautelares urgentes, porque ya se iba a vender la empresa, es que el gobierno quería correr y vender lo más rápido posible esta empresa, entonces nosotros, medidas cautelares urgentes. Finalmente el Consejo de Estado falla a favor de las medidas cautelares en marzo del 2013. No de la demanda, como lo explicó José Roberto, sino de las medidas cautelares urgentes. Pero después, en mayo, 2 meses después, el gobierno pues interviene ante el derecho que tiene, el derecho de súplica ante el Consejo de Estado, y se tumban esas medidas cautelares urgentes, pero la demanda no ha sido resuelta. Hoy todavía no ha sido resuelto. El Consejo de Estado nos pidió que corrigiéramos la demanda. El viernes antes de la venta de Isagen corregimos la demanda. La pusimos nuevamente, o sea que el proceso sigue abierto. Eso lo digo porque se atacaron desde varios frentes, o digamos, nosotros definimos varios frentes en los cuales nosotros consideramos pues que eran frentes de acción para frenar la venta de la empresa. Uno era este jurídico, entonces como les digo, pues en eso, como les cuento, en eso nos movimos. Bueno, también el sindicato había interpuesto otra serie de acciones, también, sí, ante el Tribunal de Cundinamarca también se habían puesto unas acciones. ¿Sabes? Que vemos que desde el punto de vista jurídico estaba minado el campo para la venta de la empresa, porque es evidente que cualquier empresa que fuera a comprar las acciones de Isagen tenía que considerar eso como uno de los elementos claves. Es decir, uno cómo va a comprar una empresa que está emproblemada. Pero era evidente que los colombianos no sabían, pues muchos colombianos, digamos, estos temas son invisibles.
Sí, muchos colombianos no saben qué es Isagen, por qué importa Isagen, entonces es como un loco pues hablando de la importancia de la energía y todo eso en las universidades. Mi esposo todavía no sabe qué es Isagen, entonces no lo ha captado. Sí, pero de la importancia de la empresa, o sea, uno dice, bueno, el nombre de la empresa y todo eso, pero uno decir, no, es que la energía. Entonces, claro, como uno tiene la energía ahí, pues uno no, mientras uno tenga que pagar el recibo, no le importan esas cosas. Pero para el conjunto del país sí es un tema importante, o sea, es que perder la energía del país, entonces nos inventamos esto de soberanía energética, que probablemente ustedes han visto, ¿sí? Que eso fue pues una idea también del comité, y tiene que ver pues este tema de la energía finalmente con que nosotros, y no tenemos memoria, como dice José Roberto, pero en el 92 el país vivió una crisis tremenda con la energía, el apagón, la hora Gaviria, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, hablaba de eso con mis estudiantes en la universidad, pero primero ninguno había nacido antes del 92, entonces pues, ya es un lío, y entonces lo único que saben de esa época es lo que le cuentan los papás. Pero digamos, yo sí recuerdo que a mí me tocaba levantarme de noche para ir al colegio, levantarme de noche, llegar al colegio de noche, ¿sí? Porque entonces habían adelantado la hora y todas estas cosas, y entonces eso fue, pues uno no yo digamos, a mí tampoco lo recuerdo muy bien, solo recuerdo las madrugadas del colegio que eran terribles, pero yo estoy seguro que el país sí tiene que, el país no puede repetir otra vez esa misma historia, ¿sí? Isagen surge de eso, o sea, Isagen surge de la necesidad de garantizarle a los colombianos la soberanía energética, de generar más energía que la que el país es capaz de demandar. Y las experiencias que conocemos es que en muchos países, en Estados Unidos, en Chile, en Argentina, en Brasil, que han entregado el sector hidroeléctrico a los privados, o el sector energético a los privados, han sufrido de cortes, han sufrido apagones. Entonces es terrible porque los privados no hacen las inversiones que tienen que hacer frente a estos temas energéticos. Entonces el otro era explicarle a los colombianos esto. Entonces uno cómo le explica a los colombianos de manera sencilla, que les interese este tipo de cosas, y creamos toda una red a través de redes virtuales, a través incluso pues también de acciones físicas, pero fundamentalmente de redes virtuales, de esto de numeral Isagen no se vende, de lo de soberanía energética, una serie de videos, y eso tenía pues como propósito primero que los colombianos, algún sector de los colombianos supiera qué era lo que estaba pasando, pero además que ayudaran en el tema. Que realmente eso no es solamente informar, sino que si el gobierno no ve que detrás existe una presión ciudadana, pues actúa, y van actuando, y ese movimiento, digamos, que hicimos en materia de comunicaciones nos permitió que al final una serie de congresistas de varios partidos políticos del polo democrático, que por supuesto siempre desde el principio estuvo en contra de la venta, pero después otros partidos, como el Partido Liberal, que es un partido de la Unidad Nacional, el Partido Verde, que es un partido de la Unidad Nacional, y el Centro Democrático, se manifestaran públicamente en contra de la venta. Nosotros supimos que entonces que Serpa habló en contra de la venta de Isagen, entonces bueno, pues vamos a buscar a Serpa, que había una senadora en Antioquia que estaba, que se había puesto firmemente a la venta de Isagen, Sofía Gaviria, entonces bueno, vamos a buscar a la senadora Sofía Gaviria, porque en esto toca así, pues si estas peleas no son amplias, entonces uno se queda con la razón, pero se queda sin la fuerza suficiente. Entonces uno no permite que estos actores, digamos, y que nosotros sabemos que son protagonistas coyunturales. Ellos seguramente al día siguiente en otra pelea vamos a estar en contra de ellos y nos va a tocar salir a darles duro, porque van a probar otra cosa horrible para el país, pero en esto estaban con nosotros. Si esto no es lo suficientemente amplio, insisto, nos quedamos con que tenemos toda la razón y somos los súper duros, y entonces esos genios de justicia tributaria y los del sindicato que tienen toda la razón, pero no tienen ninguna fuerza para dar las peleas. Y el otro tema que yo creo que fue decisivo para explicarles, y ya con esto termino, que fue decisivo para explicarle a los colombianos la inconveniencia de la venta de la empresa, fue un tema que también nos propuso José Roberto en el comité por la venta de Isagen en la red de justicia tributaria, que yo confieso que nosotros creo que nos demoramos unos 5 meses para entenderlo. José Roberto llevaba como desde diciembre diciéndonos como, oiga, el problema es para dónde va la plata, y nosotros, bueno, sí, José Roberto. Y entonces él nos explicaba esas cosas súper técnicas de la Financiera de Desarrollo Nacional, los fondos, el FONDES, no sé qué, y yo les confieso que nosotros no entendíamos ese tema, ¿sí?
No sé si, pues aquí hay varios miembros de la red, ¿no? Está Neider también, entonces decía, pero ¿ustedes entienden alguna cosa de esto? Y dicen, no, nadie entiende. Decían después de que yo me iba entonces. Sí, no, claro. José Roberto se decía, no, primero la regla fiscal, ahora nos viene con este tema de la Financiera de Desarrollo Nacional. Nosotros tratando de convencer a José Roberto de que el tema era ISAGEN y él tratando de convencernos de que el tema era las 4G, ¿sí? Que es finalmente donde se iba a ir la plata. Bueno, finalmente lo entendimos y actuamos frente a eso. Insisto que yo creo que esto fue el punto decisivo, porque cuando uno le cuenta a los colombianos y a estos congresistas y a todas las personas después que se nos acercaron, uno dice, oiga, es que realmente el gobierno nos está diciendo mentiras porque la plata no es para las carreteras, o sea, la plata no se va a invertir en las carreteras, el Estado no va a recuperar nunca esa plata. Entonces eso ya empieza los medios de comunicación y todos a decir como que, oiga, pero un momentico, ministro, venga, es que hay unos tipos allá diciendo que esa plata de verdad se va a perder. ¿Ustedes cómo explican eso? Y el gobierno nunca pudo explicar ese punto. El punto es, yo tengo ahí en mi, es que ahí en mi maleta todas las respuestas del gobierno nacional a todos los derechos de petición que les hacíamos. Nosotros era se volvió casi una cosa pues religiosa. Nosotros todos los domingos les enviábamos ¿sí? Respóndanos esto. Entonces, todas estas son respuestas del ministerio y de la Financiera de Desarrollo Nacional. Aquí está el resumen a todas las preguntas que les hacíamos de cuéntanos qué va a hacer con la plata de ISAGEN. Y lo cierto es, y esto nos demuestra que teníamos la razón, que el gobierno no tenía cómo mostrarle a los colombianos que esa plata iba a ser para las carreteras, para las vías 4G. No había forma de mostrarlo. Todas las respuestas es, no, sí, entonces es que el beneficio social, ¿sí? La tira económica. Es una cosa que José Roberto nos dice que eso es un cuento. Eso sí es como decir, no, es que la tira económica es como que los colombianos van a ser más felices, entonces eso es bueno para el país. Eso no existe, o sea, eso financieramente muéstrame cuánto entra y cuánto me voy a ganar de eso y punto, ¿sí? Eso llamó la atención de un sector, digamos, insisto, de los medios de comunicación y de algunos congresistas, porque finalmente sobre eso se preparó una reunión que hicimos una semana antes con 6 senadores de la República de 4 partidos diferentes, 2 representantes a la Cámara, un concejal de Medellín, un diputado de Antioquia, y se iba a hacer un debate el martes al ministro Cárdenas con todos estos argumentos y al director de la Financiera de Desarrollo Nacional. Yo la idea que tengo es que ellos prefirieron no ir al debate y salir a decir, oiga, no, mejor aplacemos la venta de esa empresa, porque en el debate los iban a moler. O sea, eran 49 senadores que estaban en contra de 49 de 102 senadores que estaban en contra de la venta de la empresa. Los del antiguo PIN, Opción Ciudadana, se voltearon en contra. Sí. Entonces eran más, pero teníamos más. Y finalmente pues el gobierno sale ese día a decir que no vende la empresa, y los argumentos yo sí creo que son unos argumentos pues muy chimbos. Que el argumento es que no, es que al final es que las empresas que entonces... que no se había llenado hidrosogamoso. Sí, y que otros requerimientos técnicos y no sé qué. Y entonces que al final, o sea, faltando una semana, resulta que a unas empresas que son las empresas más poderosas de generación de energía del planeta, que eran las que iban a comprar, faltando una semana no se habían dado cuenta de unas cuestiones técnicas de la venta de ISAGEN. Entonces una semana antes le dicen al gobierno como que, oiga, no, espere que llevamos un año en esto, y una semana antes, en el cuento que una semana antes se dieron cuenta de que eso no iba a ser así. Yo realmente lo que creo que ocurrió en eso, bueno, otra cosa que es importante, el día antes del martes que anuncia el gobierno que no vende ISAGEN, Duke Energy, que era la empresa estadounidense que estaba pujando, se sale del negocio. Entonces sale una cosita así chiquitica en la República, pues así como una de los breves económicas, como que, bueno, a propósito, Duke Energy se retira del negocio, pero no cuentan, vemos que ese día la acción cayó 13%, la acción de ISAGEN, al otro día venía cayendo un poco más, porque pues obviamente que puede que los colombianos no nos demos cuenta, muchos colombianos nos demos cuenta de esas cosas, pero el mercado sí se da cuenta, ¿no? Una frase que dice, lo que no sepa el mercado no lo sabe nadie. O sea, ellos sí se dan cuenta de todos estos líos. Yo lo que creo que terminó pasando es que esas empresas le dicen al gobierno como que, oiga, usted me va a vender una empresa con tantos productos, tiene 9 acciones jurídicas, unos tipos de un sindicato jodiendo, en la prensa diciendo que esa plata se la van a robar. O sea, ¿qué es lo que en qué negocio es que nos está metiendo? ¿Sí? Pero pues, finalmente insisto y termino ya con esto en una cosa, y es que primero nosotros nosotros replicamos en esta lucha por la defensa de ISAGEN y por evitar la privatización lo que han hecho otros movimientos sociales y populares en el país. Es decir, yo creo que para nosotros es clave
aprender, por ejemplo, de la lucha de la MANE, del movimiento agrario, de los médicos, de cosas que uno tiene que utilizar para nutrir esas luchas y hacerlas mejor y estoy seguro, pues, digamos que todos esos movimientos también tienen que aprender de lo que se hizo en Isagen. Entonces esto es un conocimiento que se va acumulando, ¿sí? Hay que, pues, utilizar diferentes estrategias. Esta era una cosa muy técnica, por supuesto. Aquí no iba a haber grandes movilizaciones porque son temas que no movilizan a un sector amplio de la población, pero que si uno logra motivar a un grupo, pues en esto puede ser importante. Entonces nosotros aprendimos de esas otras peleas y lo que sigue hacia el futuro, pues, como les decía al principio, o sea, esta pelea sigue. Eso nosotros ganamos una batalla, ¿no? Pero el interés del gobierno por vender esas empresas es todo. O sea, quiere deshacerse de todas esas empresas. Yo esta semana en un debate en la Universidad Externado, un profesor de economía de la Universidad Externado decía, no, pero es que el Estado ¿para qué tiene empresas de energía? ¿El Estado para qué tiene petroleras? El Estado debe salir de todas estas acciones, de todos estos intereses que tienen sectores económicos, porque es obvio que esas empresas que iban a comprar Isagen sí saben cuál es el valor hacia futuro de Isagen, que es el otro tema que discutíamos también. Puede que Isagen la fueran a vender bien hoy, bueno, le iban a vender mañana, entonces, pues, no. Mañana era el día de la venta de Isagen. Puede que la vendieran bien mañana, pero el potencial que tiene esa empresa hacia futuro es enorme. Colombia es el segundo país con mayor potencial de energía hidroeléctrica de América Latina después de Brasil. Entonces imaginen todo lo que íbamos a perder en el mercado. O sea, nosotros íbamos a renunciar a un negocio que era buenísimo. Hoy es un buen negocio, pero hacia futuro es mejor negocio. Todos los países buscando energía. Las potencias económicas desesperadas buscando energía por todo el mundo, y nosotros íbamos a renunciar a ese negocio. Entonces esta pelea, pues, yo creo que hay que seguirla dando, y por supuesto que nosotros lo que esperamos es que muchos otros sectores de la población se sumen a esta lucha por la defensa de lo público, finalmente, que en eso va a terminar siendo este comité por la defensa de Isagen. Tuvimos una actividad realmente muy, muy intensa en Twitter, en Facebook, con imágenes, y en eso lo importante era que pudimos seguirle el pulso al estado de ánimo y al estado de la negociación y de la correlación de fuerzas. O sea, eso implicaba un análisis cotidiano de en qué estaba el asunto, cuál era la posición del gobierno, de los diferentes actores. Hubo en ese proceso muchos actores diversos, porque la EPM, es decir, gente que tenía parte de las acciones, gente que se oponía, como el Consejo de Medellín, la Asamblea de Antioquia, la Asamblea de Santander, intereses regionales que se oponían a la venta. Entonces yo pienso que las comunicaciones nos permitieron hacer como catalizar toda una diversidad de voces que se oponían a la venta, y hacer aparecer eso como si fuera un movimiento coordinado, concertado, con mensajes únicos, cuando era en realidad una cosa un poco dispersa, y le podíamos dar ese sentido. Lo otro es que también, de todas maneras, el sindicato se movilizó. Es decir, en vísperas de la venta se había organizado incluso un plantón en la Plaza de Bolívar. O sea, la sensación que se logró crear en la semana, digamos, anterior, es más o menos una sensación de pánico, y es los que la compran están huyendo, el pueblo está que se moviliza, el parlamento está inconforme, a nivel regional surgen voces de protesta, y el gobierno no tiene argumentos, y además de eso no hay fallos legales definitivos. Entonces yo pienso que un lector de fuera que mirara eso, y esa fue la imagen que nosotros tratamos de proyectar en las redes, diría, no, esto es una catástrofe. El gobierno pensando que todo lo tenía fríamente calculado, y nosotros calculando que esto era una catástrofe, y logramos transmitir la idea de que en realidad era una catástrofe.